Bien, para iniciar, el germinado deberá elegir semillas secas. Se sugiere emplear semillas de trigo, linaza, lentejas, entre otras. Tengo de lenteja. Paso 2. Deben colocar las semillas secas en agua, cubriéndolas por completo en un recipiente. Las semillas deberán permanecer sumergidas en agua durante 24 horas. Hagámoslo. Colocamos semillas y colocamos agua. Listo. Bien, ahora debo dejar esto durante un día completo. ¿Qué haces? Que te veo muy concentrado, Enrique. Haciendo un germinado, siguiendo este instructivo. Mira, te lo muestro. Vaya que sí está muy bien explicado. Es una gran alternativa para producir tus propios alimentos. Pero pienso que en algunas ocasiones conseguir hortalizas frescas es muy difícil, además de que no sabemos si se usaron pesticidas para su producción, o bien desconocemos con qué agua se regaron. Esto suele ser un gran problema para las y los consumidores y su salud. Concuerdo contigo, Teresa. Antes de seguir, ¿qué te parece si damos inicio a la sesión? De acuerdo, Enrique. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Soy la profesora Teresa Valencia Islas. En esta sesión me acompaña el profesor Elías Enrique Rule Esparza. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa de la asignatura Tecnología Primer Grado. Queremos recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud y de la de los demás, por lo que es necesario lavarse las manos al menos durante 20 segundos cada vez que lo hagan, así como mantener su sana distancia y usar el estornudo de etiqueta. ¿Qué veremos en esta sesión? Identificaremos una necesidad. Reflexionaremos sobre por qué no se puede satisfacer esa necesidad. Reconoceremos lo que impide satisfacerla. Identificaremos un problema técnico, lo delimitaremos y al hacerlo consideraremos en los contextos social y natural. Recuerden que deben de emplear cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar apuntes y registrar a lo largo de la sesión todas sus dudas y hallazgos o conclusiones. Después, habrá oportunidad de compartir con sus familiares, compañeras, compañeros y con su profesora o profesor de tecnología. ¿Todas y todos listos? ¡Iniciemos! Enrique, con el ejemplo que estabas revisando, en el que planteas la elaboración de un germinado, responde a nuestra necesidad de alimentarnos y sobre todo la de gestionar la obtención de nuestros alimentos. Así es, Teresa. Además, para hacer germinados no se necesita grandes extensiones de tierra, pues puedes hacerlas en casa y no requieren de cuidados muy especializados. Esta forma de obtener nuestros alimentos, además de que es buena para nuestra salud, tiene un impacto ambiental menor. Claro, de esta forma se desperdicia menos comida y podemos tener el control de la calidad de los productos que generemos. ¿Se han preguntado por qué la mayoría de las personas no tiene un huerto en sus hogares? En ocasiones se debe a que creemos que no contamos con el espacio suficiente o que no tenemos el conocimiento técnico para llevarlo a cabo. Pero la realidad es otra. Es correcto, Teresa. Lo cierto es que podemos hacer un huerto dentro de nuestros hogares, en un rincón o bien en las azoteas. Es muy sencillo. Sí, estaba pensando en una ocasión en la que mis sobrinos me preguntaron sobre cómo es que llegan los alimentos hasta el mercado. Yo les explicaba que existen muchas formas de conseguirlos. Una de las más comunes es obteniéndolos de siembras extensas del campo, que generan toneladas de productos. A nosotros solo nos llega una porción, pues todos los productos se distribuyen en gran parte de nuestro territorio nacional. Algunos de ellos solo se distribuyen de manera local y otros incluso pueden exportarse. Claro, Teresa. Pero pensemos en las comunidades en donde cierto tipo de productos no llegan y el consumo de alimentos se da gracias a la producción local o incluso familiar. Esto los pone en desventaja alimenticia. Me surge la pregunta,
¿cómo es que pueden tener acceso a una diversidad de alimentos? Formular preguntas como la que acabas de hacer, Enrique, sobre la necesidad o necesidades que pudiéramos observar es lo que nos ayuda a plantearnos un problema. Un problema quizá es que no contamos con el espacio suficiente para policultivos o que el clima no permite que se puedan sembrar determinadas especies. Mira, traje este mapa. Vamos a observar. Veamos. Habla sobre la biodiversidad en México. En él podemos ver que la vegetación, la flora y fauna son distintas en el norte que en el sur del país. Por ejemplo, al norte vemos climas mucho más áridos o esteparios. Y en la parte sur vemos vemos mucha más vegetación porque el clima es más húmedo y sobre todo mucho más rico, lo que hace que más especies vegetales y animales puedan vivir ahí. Las especies se adaptan de acuerdo al clima que tiene las regiones. Por ejemplo, en la zona norte tenemos animales, pueden ser reptiles y algún tipo de vegetación pues pueden ser cactáceas o distintas plantas que tienen espinas. En la parte sur tenemos mucha más vegetación y aquí podemos ver distintas especies, por ejemplo, de árboles, pero ellas están condicionadas de acuerdo a la altitud en la que se encuentran, porque el nivel del mar es importante y determina la especie de árbol que se pueda dar. Es correcto. Muy interesante todo lo que produce el país, aunado a las cuestiones climatológicas que permiten el desarrollo de ciertas especies en cada región. Hay que considerar que, en ocasiones, para lograr tener más área de cultivo, se talan hectáreas de árboles, o bien se lleva a cabo un proceso llamado quema controlada, con la intención de generar no solo zonas de pastoreo, sino también condiciones necesarias para la siembra, lo que deriva en daño al ecosistema y con ello un desequilibrio ambiental, generando la huella ecológica. ¿Saben a qué se refiere la huella ecológica? Veamos el siguiente video en donde nos explican en qué consiste. Vamos a verlo. La huella ecológica es un indicador que calcula cuánta superficie terrestre y marina se requiere para producir y absorber lo que consume y desecha una persona. Con ello, se conoce el impacto de la sociedad en el medio ambiente. Los seres humanos consumimos más de lo que la Tierra es capaz de proveer, asimilar y regenerar, y parte del problema se debe al consumismo. Las grandes empresas estimulan el consumo acelerado a través de la obsolescencia programada, es decir, cuando disponen de antemano el fin de la vida útil de un producto o servicio, para comprometer al consumidor a renovarlo periódicamente. También utilizan la obsolescencia percibida, una tendencia manipulada a través de los medios de difusión, para que sus productos se vuelvan obsoletos, aun cuando se encuentren en perfecto estado. El consumidor necesita reemplazarlos constantemente para estar a la moda. Estos ritmos de producción y desecho son insostenibles para el planeta. La manera de disminuir la huella ecológica es adaptar nuestros hábitos de consumo para cubrir necesidades reales. A esto se le llama consumo responsable y tiene dos implicaciones. Una es el comercio justo, en el que los bienes y productos se compran y venden en condiciones de igualdad y con respeto a los derechos humanos de quien los elaboran, así como de las generaciones futuras. El comercio justo apoya el combate a la pobreza y a la desigualdad social. Está basado en 10 principios que aseguran el trato y salarios justos para los productores, el cuidado del ambiente, condiciones laborales dignas y el rechazo al trabajo forzoso y al trabajo infantil. La segunda implicación es la sostenibilidad ambiental, que refiere a aquellas prácticas de comercio que respetan al medio ambiente sin sobreexplotar los recursos y minimizar el impacto de la producción y de los desechos. Ejemplo de ello es el uso de plaguicidas orgánicos en la agricultura y de energías renovables en las industrias. No obstante, el consumo responsable es tarea de cada persona.
Un consumidor responsable reflexiona sobre sus hábitos, se compromete a reducir su huella ecológica, se informa sobre sus derechos como consumidor y toma las siguientes medidas. Piensa en el derecho de acceso a los recursos de la tierra que tienen las siguientes generaciones. Consume lo necesario. Se informa de los procesos de producción, distribución, consumo y desecho de lo que compra y considera su impacto ambiental. Consume productos y servicios derivados del comercio justo. Evita los productos y los envases desechables y prefiere los de alta calidad, biodegradables o reciclables. Reduce la cantidad de residuos que genera, reutiliza los que puede y separa y desecha correctamente los que no. Prefiere el transporte público, la bicicleta y las caminatas en vez del automóvil. Ahorra papel, agua, gas y electricidad. Organiza ventas de garage, intercambia o dona lo que ya no usa. Denuncia las acciones que perjudiquen el medio ambiente. Y participa en los asuntos públicos relacionados al cuidado del mismo. Es importante reconocer que las decisiones que tomamos para designar espacios para el cultivo pueden traer consigo daños ecológicos, que muchas veces son irreversibles. Ahora bien, hemos planteado muchos problemas, pero enfoquémonos en uno. Si no tenemos acceso a todos los productos, ¿cómo podemos tener diversidad de alimentos frescos? Primero, debemos ser responsables como consumidores y consumidoras. Les recomendamos elaborar una lista para identificar el tiempo en que un alimento se descompone y necesita ser desechado. Otro aspecto que ayuda a la planeación, además de una lista de compras, sería proponer menús semanales para controlar los alimentos que se van a consumir. Aunado a lo anterior y aceptando que vamos a desarrollar un propio cultivo, debemos decidir qué especies vamos a cultivar para obtener nuestra producción de hortalizas y vegetales. Con estas ideas, identificaremos las especies que queremos producir y con ello, valorar más nuestros recursos naturales. Llevando a cabo estas acciones, incluso podríamos promover el cultivo local. Complementando la idea anterior y sumando esfuerzos para reducir la huella ecológica, les proponemos el siguiente reto. Adopten un árbol. Así es, puede ser un árbol del parque o uno que se encuentre a su paso, o el que suelen ver cuando van caminando a sus destinos habituales. Traten de investigar qué especie de árbol es, si da frutos, cuáles son los cuidados que requieren. Elaboren un diagrama en el que describan sus cualidades y necesidades. Lleven un registro de los días de riego y de las temporadas de abono. Entre más información obtengan sobre esa especie, tendrán mejores resultados. Puede ser un árbol que encuentren en una zona pública o alguna planta que tengan en sus hogares. Recuerden registrar de manera gráfica mediante un esquema, cartel o plano todas las características que se deban de tomar en cuenta para su correcto cuidado. ¿Tienes un diagrama que explicarnos? Es correcto. Aquí tengo, por ejemplo, un diagrama de un pino. El grupo de la especie es coníferas. Aquí, si se dan cuenta, tiene que estar a una altura entre los 2.000 y 3.500 metros sobre el nivel del mar. La altura máxima que llegan a alcanzar es entre los 30 y 35 metros. Es maderable, es decir, es un árbol que se utiliza para hacer algunos objetos con él. ¿Se da en el centro y en el sur. Su pH es ácido y se da en climas fríos y húmedos. Y observen, aquí dejamos espacio. ¿Para qué? Podemos colocar cada cuándo lo vamos a regar, cuándo lo regamos, cuándo se deshoja, cuándo vuelve a florecer y cualquier otra idea que ustedes tengan. Además, tenemos que considerar
que el cuidado que nosotros les damos a las plantas no lo es todo, ya que existen especies de animales e insectos que también intervienen, por ejemplo, en la polinización. Tal es el caso de las abejas. Pero para saber más al respecto, vayamos con TR06, que nos tiene esta información. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Hablemos de las abejas. En esta ocasión vamos a hablar de una especie animal muy importante para el equilibrio del medio ambiente, la abeja. Las 20.000 especies de abejas que existen han habitado la Tierra por millones de años. Sus colores varían según la especie. Hay verdes, naranjas, rojas, combinadas, hasta las de color amarillo con franjas negras, que son las más conocidas. Las abejas no solo producen miel, ellas también polinizan infinidad de tipos de flores. Si las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra, se calcula que se extinguirían la mitad de las especies de plantas y con ellas una gran variedad de productos que consumen los seres humanos. Las abejas se encuentran en peligro de extinción debido a los efectos que producen las actividades del ser humano. Un ejemplo de ello es el cambio climático, que origina el incremento de la temperatura en el planeta, lo que hace que se retrasen las lluvias y la floración. Por esta razón, las abejas no tienen de qué alimentarse, por lo que tienen que migrar para buscar climas que sean más favorables a sus necesidades. Otro problema al que se enfrentan las abejas es al uso de agroquímicos en las plantaciones, como insecticidas, herbicidas, fungicidas y vitaminas que se le agregan al campo. Por eso es de suma importancia preservar en la medida de lo posible el estado natural de los ecosistemas y el campo. ¿Cómo podemos ayudar a las abejas? Sembrando plantas que favorezcan su alimentación, ya sea en el campo, jardines al aire libre, o bien en nuestros hogares sembrando en macetas plantas o hierbas como rosa, clavel, girasol, lavanda, romero, menta, entre otras. Alumnas y alumnos, los invitamos a investigar más al respecto y, de ser posible, siembren en sus hogares algunas de estas especies. Hasta la próxima. Gracias, TR06, por la información. No cabe duda de que las abejas son una especie que debemos cuidar, y qué mejor que, como dijo TR06, sembrando a algunas de esas especies de plantas o hierbas. De esta forma nos beneficiamos todas, todos, incluidas las abejas. Espera, Teresa. Con estas ideas debemos investigar cómo sembrar en espacios limitados los tipos de especies que se pueden plantar y cosechar, así como los tipos de siembra, por lo que invitamos a las alumnas y alumnos a plantearse un proyecto que puedan emprender. Nosotros les compartiremos algunas de las especies que se pueden producir y consumir en sus hogares. ¿Cierto, Teresa? Cierto. Las especies más comunes que podemos cultivar en casa son zanahoria, pepino, pimientos, ajo, tomate rojo y verde, calabacines, fresas, limones, perejil, epazote, germinados, romero, cebollas, aguacate, cilantro, lechugas, apio, entre otras especies. Cultivar nuestros propios alimentos contribuye a reducir nuestra huella de carbono, además de que nuestros productos estarán libres de pesticidas y serán más nutritivos. Con todas estas especies se pueden emplear técnicas específicas como la hidroponía. Elijan la que más se adapte al contexto en el que viven y a sus necesidades. Les sugiero realizar lo siguiente. Lleven a cabo una bitácora como estas. En ella deben colocar el tipo de especie que plantaron, cuándo fue que realizaron la plantación y designen un espacio para colocar los días en los que deben regar su planta. Hablando de plantas y árboles y diversas especies vegetales, llegó el momento de que nos hagas la recomendación, lectora Enrique. Quiero hablarles sobre un personaje que considera a un árbol su amigo y parte indispensable de sus días. El cuento en el que se desarrolla la historia se titula El árbol y la autora es María Luisa Bombal. Este libro narra la historia de Brígida, una mujer
mujer joven, la menor de 6 hermanas. Su padre no podía ponerle atención, pues después de atender a sus otras hijas, ya no le quedaba fuerza para ver a ella. Esto la volvió una persona retraída, por lo que el padre la consideraba retardada. Brígida dejó de lado sus estudios, pues pensaba que no era apta para ellos, y decidió casarse con un buen amigo de la familia, por considerarlo el único que le ponía atención. Su vida se vuelve rutinaria, pues se la pasaba en soledad casi todos los días, en su lujosa casa, esperando a su esposo. Un día, después de largo silencio durante el almuerzo, su esposo, en su arranque de ira, abandona la mesa y deja a Brígida sola. Ella decide marcharse de la casa y corre a su cuarto a empacar sus cosas, cuando de pronto escucha a alguien que toca la ventana. Descubre que quien llama a esa ventana es el árbol, que con su follaje la requería para que observara su majestuosidad. Así, decide pasar los días admirándolo y encuentra en aquel árbol refugio a sus problemas, además de muchos momentos de inspiración. Pero algo le sucede al árbol, que deja perpleja a Brígida. ¿Quieren saber cómo termina la historia? Las y los invitamos a leer este cuento de María Luisa Bombal. Sin duda, ese es un gran cuento que disfruté leer, y es muy penoso lo que sucede con el árbol. Esta recomendación nos invita a la reflexión y a valorar la importancia de los árboles. Así llegamos al final de la sesión, por lo que debemos hacer un recuento de lo visto. Identificamos una necesidad. Reflexionamos sobre cómo puede satisfacerse. Mencionamos algunos factores que impiden satisfacer esa necesidad. Nos enfocamos en un problema, lo delimitamos y planteamos el problema técnico, considerando el contexto social y natural. Sin duda, esta sesión ha sido muy ilustrada y llena de propuestas, que ustedes tendrán que compartir con sus compañeras y compañeros. Pero antes de despedirnos, les proponemos dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de técnicas de siembra conocen? ¿Cuáles pueden ser llevadas a cabo en su comunidad? No olviden que en la siguiente sesión se dará solución al problema planteado. Recuerden mantener sus hábitos de higiene para el cuidado de su salud y de la de los demás. Si es necesario salir, mantengan la sana distancia. Usen el cubrebocas de forma correcta, es decir, cubriendo nariz y boca. Recuerden mantener el estornudo de etiqueta y el lavado constante de manos. Y ahora sí, hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.